Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Hoy comenzamos el devocional con el capítulo. Comenzamos el nuevo libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 1. Comenzamos con el nuevo libro de Éxodo, capítulo 1, que tiene por título Aflicción de los israelitas en Egipto. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí en este primer versículo, recuerden que Israel y Jacob son la misma persona. Son la misma. Recuerden que primero se le llamaba Jacob, luego le colocaron el nombre de Israel. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel o Jacob que entraron en Egipto. Cada uno entró con su familia. Rubén con su familia, como diciendo, Simeón con su familia, Leví con su familia, Judá con su familia, y así sucesivamente. Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjense que eso era siempre las promesas que Dios tenía para Jacob o Israel, que ellos iban a llenar la tierra, que se iban a fructificar, que se iban a multiplicar, iban a llenar toda la tierra. ¿Recuerdan las promesas que le daba Abraham, a Isaac, a Jacob? Entonces, luego que se quedó allí Jacob o Israel en Egipto, los hijos de los hijos, todos empezaron a multiplicarse en gran manera, hasta que comenzaron a expandirse de tal manera que llenaron toda la tierra. De allí de los hijos de Israel. El 7. Bueno, el 6. Y murió José. En ese tiempo después, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, y para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí en el 11, cuando dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Aquí que, para interpretarlo de otra manera, ese versículo dice que los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que desde este momento, en ese tiempo, fue cuando los israelitas fueron esclavizados. Recuerden que ellos no eran esclavos. Recuerden todas las devocionales que hemos estado leyendo, y ellos no eran esclavos. Ellos vivían allí, en Gosén. Recuerden, Jacob vivía en Gosén, con toda su familia. José reinaba. Y ellos no eran esclavos, los israelitas no eran esclavos. Pero aquí nos narra que toda esa generación, José murió, su papá murió, los hermanos murieron, toda esa generación murieron. Y llegó el tiempo donde se levantó un nuevo rey. Dice que ese nuevo rey ni conoció a José, ni supo quién era él, ni sabía nada de él. ¿Y qué sucedió? Ese nuevo rey, como vio, como estuvimos leyendo aquí, como vio de que los israelitas eran demasiado más que los egipcios, se atemorizó porque dijo, si se viene una guerra o algo así, ellos se van a unir con los que van a, con los de la guerra, los que van a unir con nuestros enemigos. Y eso fue como tomado por el mismo enemigo. Porque desde ese tiempo, desde ese momento, fue que ellos empezaron a afligir a los israelitas, a aprovecharse de ellos y los tomaron como esclavos. Desde ese momento fue que esclavizaron a los israelitas. Pero ellos antes no eran esclavos allí. En ese tiempo fue que comenzó la esclavitud con ellos. Y dice el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Porque eran demasiados, eran muchísimos. Pero sin embargo, los egipcios tenían dominio sobre ellos. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miren el trabajo que les daban, el hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Y fíjense que también fueron obligados a construir ciudades de Pitón y Ramsés, que eran ciudades para almacenamiento de allí de Egipto. Y dice el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. O sea que él está diciendo que cuando asistan al parto de las hebreas, que alguna vaya a dar a luz y las llamen, si ven que nace varón, que lo matarán. Y si ven que es hembra, la dejarán con vida. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto,
sino que preservaron la vida de los niños. Aquí vamos a detenernos, porque mira, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras temieron a Dios. El rey les dio una orden. Eso es como si hoy día el presidente diera una orden al pueblo, a su país. Pero aquí estamos viendo, en los tiempos bíblicos, cuando alguien desobedecía la orden del rey, era motivo de muerte, lo mataban. Pero aquí vemos que las parteras no tuvieron temor del hombre. Aquí vemos que las parteras tuvieron temor ¿de quién? De Dios. Las parteras tuvieron temor de Dios. Como dice las escrituras en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí vemos que las parteras, que eran hijas de Dios, temieron a Dios. No se sometieron a la orden del rey. Ellas pudieron allí haber muerto, pero temieron más a Dios que al hombre. Entonces vemos como hoy en día que un rey es lo mismo que un presidente. Si un presidente da la orden a una nación, es lo mismo que un padre, cabeza de hogar, sacerdote de hogar, da la orden a sus hijos a hacer algo o a su esposa a hacer algo. Es igual que si nosotros dijéramos un pastor dando una orden a la congregación para que hagan algo, o un líder al grupo que tiene a su cargo, a cualquier hijo o hija de Dios que tiene algún liderazgo de parte del Señor, o algunos que estén en eminencia en el gobierno. Si ellos dan una orden a un hijo o una hija de Dios, a alguien del pueblo de Dios, hijo de Dios, que vaya en contra de la palabra, en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, ese hijo o hija de Dios no debe obedecer, no debe someterse. En eso que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, hijos, obedece a sus padres, porque eso es bueno. Pero si ese padre le manda hacer algo que quebranta la palabra, que ofende a Dios, que va en contra de la palabra, de los mandamientos de Dios, allí no se puede obedecer. Si un esposo le da la orden a la esposa de hacer algo, pero ese algo ofende a Dios, quebranta la palabra, esa esposa no debe obedecer al esposo en eso, ¿no? En eso que sabe que debe ofender a Dios. Ahí vemos como las parteras, cuál era el mandato que se les estaba dando, que cuando ellas llegaran a tener un parto, y era el rey, era el presidente, si la mujer iba a tener varón, tenían que matarlo, y si era hembra, que la dejaran con vida. Pero ¿qué dice allí? Que ellas temían a Dios. Y así mismo debemos de ser nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe tener temor a Dios. Temor a Dios. Aún el jefe de su trabajo. Si usted está en un trabajo, pero ese jefe del trabajo le manda a hacer algo que usted sabe que eso quebranta la palabra, que usted sabe que va en contra de Dios, usted no puede hacerlo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nosotros somos hombres y mujeres, debemos ser temerosos de Dios. Debemos de poner a Dios
de primero. Debemos honrar a Dios en todo. Y nuestro temor debe estar en Dios, no en el hombre, como en el versículo que ya leí. Este punto nosotros debemos meditar, porque muchas veces nos mandan o nos arrastran a hacer algo. Ay, no, porque es el jefe, porque es esto, yo tengo que hacerlo porque pierdo el trabajo. Y eso está por encima, lo que le está mandando a hacer va por encima de la voluntad de Dios, le hace que quebrante la palabra, que ofenda a Dios. Entonces, más es el temor al hombre que a Dios. Y hay personas, hijos, hijas de Dios, porque estoy hablando del pueblo de Dios, van y no importa. Ofenden a Dios y hacen cosas que no deben hacer, sin importar Dios. Por eso es que la palabra del Señor es muy clara cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque cuando nosotros, ese versículo se cumple en nosotros, siempre vamos a poner a Dios en primer lugar en todo, por encima de todo. Porque nuestro corazón dice que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Cuando uno de verdad está enamorado de Dios, ama a Dios de verdad, Él siempre va a tener el primer lugar en todo. Y recuerden José, esa palabra se cumplió en José, recuerden José, cuando estaba allá, cuidaba ya la casa de Potifar, que la esposa quería estar con él. Él prefirió correr casi desnudo para no pecar contra Dios. Ahí vemos que él tenía temor de Dios. Y a él no le importó perder el trabajo. Ahí están viendo, él administraba la casa de Potifar. Él era administrador y a él no le importó perder el trabajo. Él honró a Dios, puso a Dios en primer lugar, sin importarle lo demás. Más le importó pecar contra Dios que perder un trabajo o cualquier otra cosa. Ahí estamos viendo el ejemplo, mira, que hace poco lo leímos. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo, la iglesia de Cristo, tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de eso. Tenemos que tener temor como esas parteras. Que cuando alguien, de las que yo mencionamos aún, incluso otros ejemplos, nos quieran que nosotros hagamos algo que va en contra de Dios, nosotros no debemos someternos ni debemos obedecer en eso, ¿no? En lo demás sí, pero en eso que ofende a Dios, que va en contra de la palabra, no debemos obedecer. Y una cosa sí estoy segura, que el Señor no nos va a dejar sola ni nos va a abandonar. Cuando nosotros le honramos a Él, le damos el primer lugar, no nos va a abandonar. Como dice las Escrituras, Dios honra a quienes les honran. Seguimos. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aquí yo me imagino, ¿verdad? ¿Qué dice? Pues dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga. Yo me imagino, me visualizo allí en eso, que cuando las llamaban a tener un parto, ellas no iban de inmediato. Esperaban y después iban. Y cuando ya iban, ya estarían ya casi pariendo o ya habían parido, qué sé yo. Algo así. Porque dice, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Pero ellas no iban jamás ni nunca a obedecer, porque dice aquí que tenían temor de Dios.
tenían temor de Dios. Entonces jamás ni nunca iban a hacer lo que el rey les dijo que hicieran, que mataran a los niños, a los que eran varones, por temor a Dios. Pero si esas mujeres no hubiesen tenido temor de Dios, ¿qué creen ustedes que hubiesen hecho? Por temor al rey, hubiesen obedecido. Por temor al rey. Porque muchas veces tenemos más temor del hombre que de Dios. En el corazón hay más temor hacia el hombre, hacia el humano, que a Dios. Hay otros ejemplos, pero aquí no los puedo decir. Entonces tenemos que meditar en esto. Y dice, el 20, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Que dijimos que Dios honra a los que le honran. Si a usted le mandan a hacer algo que va en contra de la palabra y usted dice no, y a usted la llegan a botar, a usted le llegan a suceder cualquier cosa, fíjese lo que le pasó a José. Por temor a Dios, por no ofender a Dios, por no caer en adulterio, fíjense qué fue lo que pasó, lo metieron preso. Pero ¿cuál fue el resultado de José? Dios lo honró. Dios cumplió su propósito en él, fue gobernador y estuvo preso. ¿Qué dijéramos hoy en día? Ay, mira, un expresidiario. Pero Dios hace como Él quiere. Fíjense, José. Fue gobernador. Dios cumplió su propósito en él. Entonces aquí dice el 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su casa. Mire cómo Dios derramó bendición sobre las parteras. Dice que Dios se agradó de lo que las parteras habían hecho, porque Él vio que ellas tenían temor de Él, más de Él, porque ellas pudieron haberlas matado. Eso era motivo de muerte. Y a ellas no les importó el hombre. No les importó si las mataban. Ellas tuvieron fue temor de Dios y Dios se agradó de eso. Y fíjese cómo dice aquí, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su casa. Bendición trae eso, Dios la bendice, Dios no va a abandonar a la persona. Si pierde un trabajo por causa de eso, Dios le va a proveer otro trabajo, Dios le va a abrir puertas, Dios no va a abandonar a la persona. Si sucede algo por defender la palabra, por darle el primer lugar a Dios, por honrarlo a Él, le aseguro que Dios no le va a abandonar. Dios va a estar allí. Y la bendición por haber hecho eso va a ser mayor que lo que usted tenía. Porque aquí lo vemos en la palabra. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus casas. Aquí el punto está que nosotros tenemos que creer. Muchas veces nosotros no creemos. Pareciera que faltara fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. La fe es creer. Sí, yo creo esto y aquello. Pero ¿y dónde está la obra? La acción. No solamente de boca, tengo que accionar. Y dice el 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Santo. Santo es tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, Señor. Porque tu palabra es verdadera, mi Rey, mi Dios. Ayúdanos, oh Dios, a temerte cada día, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que en cualquier situación o circunstancia que nos encontremos, que nosotros, Padre, tomemos la mejor decisión y que sea de honrarte, de ponerte a ti en primer lugar sin temer al hombre, como tú nos mandas, Señor. Que no temamos al hombre, que el hombre solamente mata al cuerpo. Nuestro temor debe estar hacia ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra y el que todo lo puede y el que todo lo hace. Ayúdanos, Señor,
Pon en nosotros temor hacia ti. Pon en nosotros temor, así como esas parteras que tenían temor de ti, Padre, y te pusieron en primer lugar, te honraron. Así mismo, Padre, haz con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.